Seguimos hablando de Babilonia y esta es la cuarta parte. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Veamos Job capítulo 37, versículo 14. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Es importante en seguir este consejo, en detenernos y contemplar la grandeza de Dios a través de sus obras creativas, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo nos muestra en que si queremos entender la naturaleza de Dios, solamente tenemos un camino, y es su creación, donde las cosas creadas dan cuenta de su creador. Y por eso el apóstol Pablo dice las cosas invisibles de Dios, es decir, lo que no podemos ver en su naturaleza, como en su poder y en su deidad. Pablo dice que se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Y por tener esta prueba en la existencia de Dios, somos inexcusables. Volviendo al tema que estamos viendo en las potencias humanas, en el orden bíblico estamos viendo la tercera potencia según el orden bíblico, la cual aparece en la estatua en el sueño de Nabucodonosor como la primera, la cual es Babilonia. Históricamente, el proceso de Babilonia como imperio tiene algunos periodos, pero vamos a resaltar dos periodos más importantes, los que en alguna manera le dieron gloria al imperio a través de dos monarcas. Por lo que hicieron, lograron que Babilonia llegara a la gloria, por así decirlo, y fuera llevado a su máximo esplendor. El primer proceso de Babilonia estuvo a manos de Hammurabi, un rey de Babilonia que reedificó la ciudad y la modernizó. No solamente organizó a Babilonia, sino la llevó a su primer periodo de esplendor, donde también creó unos códigos o leyes. 282 leyes creó Hammurabi y las puso por escritas, siendo la primera vez donde una nación saca una serie de leyes o códigos por los cuales gobernasen, poniendo las por escrito. De ahí tenemos el nacimiento de las normas de los gobiernos humanos. Estas 282 leyes que fueron fundadas por Hammurabi estaban fundamentadas en la ley del talión o de la compensación, donde si alguien recibía un daño, se le debía retribuir y compensar de acuerdo al daño que se le hizo. Algo similar en la ley de Moisés, como del ojo por ojo y diente por diente. De hecho, algunos críticos de la Biblia dicen en que la ley de Moisés es una copia de los códigos de Hammurabi. Sin embargo, en algunas cosas son muy parecidos. Hammurabi fue rey de Babilonia y reconstruyó a Babilonia porque Babilonia estuvo bajo mucho asedio por los egipcios, asirios, hititas y por gentes que vivían en el territorio mesopotámico, donde Babilonia fue semidestruida en muchas ocasiones y gobernantes babilonios trataron en darle su esplendor, pero fue el rey Hammurabi quien le dio esa gloria, en esa potencia, en esa hegemonía de gobernación, la cual la llevó a un proceso de modernidad. Hammurabi fue el primer rey babilonio quien le dio ese esplendor y colocó 282 leyes fundadas, todas en la ley del talión o la ley de la compensación. Sin embargo, Hammurabi no fue quien le dio la máxima gloria a Babilonia, sino lo fue un rey posterior que fundó la segunda o nueva dinastía, la cual llevó a Babilonia en una posición de esplendor maravillosa. Y este rey se llamó Nabopolassar, quien creó la dinastía neobabilónica. La expresión neobabilónica viene de dos raíces o dos términos. Neo significa nuevo y babilónico quiere decir Babilonia. Es decir, el nuevo imperio babilónico, Nabopolassar, llevó a Babilonia a un nivel más alto. Esta nueva Babilonia, fundada por Nabopolassar,
Aunque lo llevó a un mayor esplendor en relación a su anterior antecesor, Hammurabi, sin embargo, Nabopolassar no logró el máximo esplendor, por así decirlo, sino quien sí lo logró fue su hijo Nabucodonosor II, el que leemos en el libro de Daniel. Fue hijo de Nabopolassar, padre de Nabucodonosor II, el grande, o Nabucodonosor, el de la Biblia, el rey en el tiempo de Daniel. Babilonia tuvo varios periodos de engrandecimiento. Cuando se reconstruían los muros de la ciudad y recibía un aliento nuevo de un rey que aseguraba su poder al liberarse del yugo de los ejércitos y de las naciones extranjeras, donde intentaba levantar y poner en alto a Babilonia, así como lo relata la historia. Pero hoy nos centramos en dos reyes, el primero Hammurabi y el segundo periodo neobabilónico por Nabopolassar. Nabucodonosor es el rey más sobresaliente de la dinastía babilónica, porque llevó a Babilonia en su máximo esplendor. En el tiempo que reinó, logró que Babilonia fuese una ciudad esplendorosa, la amplió, la reedificó. Hizo construcciones como los jardines colgantes de Babilonia, el acueducto, llevándolo a su máximo esplendor. Nabucodonosor es importante porque es el rey que muestra la Biblia y tiene que enfrentarse a Dios, y el rey que Dios utiliza, donde la Biblia menciona de que Dios utilizó a Nabucodonosor como su siervo. Esto no significa de que Nabucodonosor fuese sido un adorador de Dios, no, porque Nabucodonosor adoraba ídolos como Marduk, Merodá, Istar, dioses babilónicos. Nabucodonosor era idólatra, pero Dios lo considera su siervo. ¿Por qué? Fue el instrumento que Dios utilizó para corregir a Judá, el reino sureño, porque el reino norteño ya había sido destruido por los asirios. Por lo tanto, solo estaba el reino sureño de Judá. Al igual al reino norteño, los reyes del reino sureño comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Y este siervo Nabucodonosor, Dios lo utilizó como su siervo para corrección del pueblo de Israel. Así, mis amados en el Señor, estamos viendo a Babilonia, la tercer potencia según el orden bíblico, y la primera potencia que vemos en el sueño, en la imagen del sueño de Nabucodonosor. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.